Ahí empezó. Listo. Bárbaro. Bien, nos encontramos nuevamente para hablar sobre el derecho como temática de esta segunda mitad, o si quiere, del curso. Y hoy, como ustedes habrán podido ver, al menos si miraban que sea rápidamente el material subido al aula virtual, vamos a tratar de resolver, si fuese posible, un viejo problema, un viejísimo problema que tiene la filosofía del derecho, por lo menos desde el discurso de la parte teórica, y que tuvo su origen allá por los albores de la Edad Moderna, que es la confusión entre dos órdenes sociales o dos formas de vinculación social, como lo son el poder y el derecho. A tal punto es importante el tema de la confusión porque la misma sigue estando presente y muchas veces uno incurre en afirmaciones o expresiones cuando habla del derecho sin ser consciente, está mezclando, combinando o, como en el caso de la confusión, otorgándole ciertas características a un fenómeno que se corresponden con la de otro fenómeno que esencialmente es completamente opuesto o lo opuesto. Esto es lo que pasa, suele pasar, ha pasado muchísimo y todavía no es algo que se haya podido desterrar de pensamiento jurídico, que es esta confusión entre poder y derecho. Si hacemos un brevísimo raconto antes de entrar al núcleo de la confusión, sobre los vínculos sociales dijimos al comienzo, esto sin perjuicio de que después los analicemos, por ejemplo, de la mano de Cohen con mucho detalle, la lectura de la perspectiva de Cohen sobre las relaciones sociales, pero necesitamos recuperar una idea adelantada para poder entonces meter en contexto el tema de la confusión. Dijimos que había 4 vínculos que tenían que ver con la posibilidad de generar diálogo y encuentro, y estos vínculos los habíamos denominado como propios del diálogo el amor y el respeto, y vínculos que no generaban el diálogo, sino que eran lo contrario, eran una negación del diálogo, y entre eso estaban ubicados el poder y la violencia. Al hablar de vínculos, dijimos, eran vínculos positivos y eran vínculos negativos. Lo positivo y lo negativo, lo comentamos, estaban en función del desarrollo de la condición humana. Algunos eran favorables para el desarrollo, otros lo imposibilitaban. Esto quiere decir, acá hay que marcar algo importantísimo, que hay una marcadísima contradicción entre los dos primeros y los dos segundos. La discrepancia, la contradicción, el antagonismo entre ambos es muy fuerte. Esto hay que entenderlo como punto de partida. Lo señala Negri varias veces en diversos textos. Hay una contradicción muy profunda, por un lado, entre el amor y el respeto, y por el otro lado, entre el poder y la violencia. Pero dijimos, la confusión se va a dar entre poder y derecho. ¿Por qué se produce esta confusión? Primero, siguiendo a Negri en sus reflexiones sobre el poder, decir que hay una controversia muy grande entre lo que pueda significar poder como fenómeno, como expresión humana.
Hay muchos que dicen es un error considerar o ver al poder siempre como algo negativo, o muchos que plantean por qué se tiene que ver o por qué vemos siempre al fenómeno del poder como algo negativo. Esto se vería sobre todo cuando uno habla de la relación entre derecho y poder sin explicar previamente el alcance de ambos términos. Otros dicen que el término poder es un término más bien neutro, dependerá el alcance o el uso que se le dé a lo que entendamos por poder para considerar algo como valioso, como disvalioso. En sí mismo el poder no tendría una carga positiva ni negativa, sino sería un concepto que se va a moldar o adecuar a lo que nosotros podamos hacer con él. Esto, si ustedes se acuerdan, de alguna manera nosotros los mencionamos cuando hablamos de la relación entre derecho y hombre y hablábamos de los valores, y en uno de los ejemplos que daba Negri en el texto que habíamos comentado, él hablaba de la ambigüedad de los valores y, por ejemplo, si colocar al derecho o no como expresión cultural del lado positivo o del lado negativo. Y estaba el ejemplo del bisturí. En sí mismo no podríamos calificarlo de positivo o negativo, o decir es positivo, pero también podría ser negativo si ese bisturí se usa para lastimar a alguien o para matarlo, etc. En estas reflexiones sobre el poder, escritas mucho tiempo después de sus primeras obras o de su trabajo sobre el derecho, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando Negri empieza a escribir sobre el derecho y ubica el derecho dentro de las relaciones sociales, casi todas las explicaciones de derecho y poder aparece el poder como un antagonista directo, como algo negativo. Mucho tiempo después, y el producto de estas ideas o estas dudas o estas inquietudes que se venían suscitando, el poder es siempre malo, ¿por qué no puede ser neutro? ¿No podría llegar a ser bueno? Él, en un artículo, seguramente producto de la evolución y algo que lo preocupaba profundamente, intenta responder a esta confusión, pero inicia con esto. Él dice, vamos a trabajar sobre el término poder. Este término genera problemas porque con la misma palabra queremos significar dos o vamos a significar dos realidades diferentes. Acá se hace cargo en ese trabajo cronológicamente muy posterior a sus obras iniciales y perecederas como el libro del derecho y otro. Dice, vamos a abordar el primer problema, es que este concepto tiene dos significados. El primer significado, dice, del término poder sería como una capacidad o una facultad que cada uno de nosotros tiene para poder hacer. Podemos hablar con el otro, podemos escuchar al otro, podemos intercambiar opiniones con el otro, podemos aceptarlo, podemos respetarlo, podemos ayudar a construir su propio universo de significaciones. Este poder hacer es claramente una fase positiva de lo que entendemos como poder. Es posibilidad, capacidad, capacidad para vincularme entre todas estas maneras con el otro. Por lo cual, a esta fase buena en el trabajo, si ustedes ya lo vieran, van a ver que está entrecomillada. Esta fase buena del poder es la que permitiría desarrollar todas estas posibilidades. Él dice, es un poder de cercanía. Poder de cercanía es una frase o una expresión que utiliza mucho López Quintás. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de diálogo, incluso no solamente cuando hablamos de López Quintás como un autor dialógico, sino cuando hacíamos referencia a Martin Buber decía que hay entre los seres humanos como individuos una distancia originaria. Esta distancia originaria permite que estemos confrontados, enfrentados los unos con los otros, sin por esto poder fusionarnos, mezclarnos. Pero esa distancia originaria e insalvable después podía acortarse, salvarse o disminuirse
con la afirmación y el reconocimiento del otro. Entonces, esta distancia originaria iba a permitir o iba a posibilitar que se genere una relación. Por eso el poder de cercanía implica superar esa distancia originaria, aunque no la podríamos eliminar nunca, para permitirme o para permitirnos entrar o vincularlos con los otros. Por eso habla de poder de cercanía. También habla de un poder ser. Es una capacidad para ¿poder ser qué? La pregunta sería, ¿poder ser qué? Es un poder ser, hacernos personas. Y acá viene uno de los datos. Recordemos uno de los datos básicos de la condición humana, que es la del hombre como ser haciéndose. Dijimos que éramos seres proyectivos. A ver que hay un ruido de fondo muy fuerte. Hay un El micrófono. micrófono, profe. Sí, ahí está. Les decía entonces, ¿qué implicaba este poder de cercanía? Este poder de cercanía es la posibilidad de romper con esa distancia que en principio nos convierte en individuos, pero que luego nos permite con el encuentro convertirnos en seres personales. Y decía, esta característica de poder ser tiene que ver con con un objetivo, que es el de convertirnos en personas. Por eso hay un concepto de hombre, de ser personal, que dice que los seres personales somos seres haciéndonos. Y haciéndonos constantemente, y haciéndonos constantemente ante la pregunta de qué es lo que nos intentamos hacer constantemente, la respuesta sería persona o seres personales. Este ser haciéndose es, como en el caso de la dimensión proyectiva, algo que no termina nunca, que no se agota, salvo, por supuesto, con la desaparición física de cada uno de nosotros. Este ser haciéndose tiene su clave en esta posibilidad de realizarnos y de encontrarnos con el otro. Esta sería la faz buena del poder, esa capacidad que es coposibilidad de generar nuestro propio desarrollo. Pero hay una faz negativa, y esta faz negativa es la que interesa remarcar, esta dimensión negativa del poder es la que interesa remarcar, porque el autor va a decir, esta fase negativa o mala es la que convierte o se convierte en, o se ha convertido en un permanente contradictor del derecho, o del respeto, o del reconocimiento recíproco. ¿Qué es lo que ocurre? Esa posibilidad de ser con el otro se transforma, se transmuta, cambia. Y en vez de tender o intentar tender puentes hacia el otro, lo que intento hacer es afirmarme a costa de la negación del otro. Acá aparece el concepto de poder, el poder negativo. El poder negativo, y esto lo dice en varios lugares, es el intento de afirmarme sobre mí mismo, mi afirmación seguida de una negación del otro, o intento afirmarme por sobre el otro. Va a dar lugar, según esta dimensión negativa, a algo que ya habíamos estado trabajando, porque él dice, en la fase negativa intento apropiarme del otro. No intento construir, colaborar, escucharlo, tender puentes, acercarme, oírlo, construir un universo de discursos, sino apropiarme. Recuerden ustedes, la apropiación tiene que ver claramente con el fenómeno que nosotros denominamos cosificación. En este sentido, es marcadamente negativo. Y este va a ser el contradictor, no solo del respeto, del reconocimiento, sino del derecho en general. El poder negativo, ya que distinguimos poder bueno, poder malo, lo originario, que es el poder bueno como capacidad humana, la conversión del poder bueno en poder malo, podríamos preguntarnos por qué, incluso en el texto varias veces Héctor se pregunta lo mismo, ¿por qué se produce esta inversión? La respuesta es, de alguna manera, sencilla, pero compleja.
Y él dice, acá entra en juego la libertad. La libertad es uno de los rasgos fundamentales del ser humano, pero precisamente, y acá viene lo sencillo, precisamente como somos seres finitos, es imposible que no manejemos nuestra libertad, no en forma de vida, sino en forma contradictoria, lo que él llama o denomina el suicidio de la libertad. La libertad, que es una facultad que se le ha concedido al ser humano para generar estos vínculos que tienen que ver con el poder hacer, puede también convertirse como actitud de cada uno de nosotros en algo contradictorio. Lo contradictorio sería negar la posibilidad de que el otro sea y negarme a mí mismo la posibilidad que yo sea. Simple porque dije, ¿a qué lo atribuimos? A nuestra condición finita. Tal vez sea un poco más complejo, pero pero tampoco. O también tenemos que recordar que esto ya estaba en la cabeza de Buber cuando Buber decía que internamente cada uno de nosotros estaba coparticipado por un yo doble, que era por un lado la dimensión individual y por otro lado la dimensión personal. En nosotros, en cada uno de nosotros coexisten o coexiste un yo doble. Por un lado, uno que tira hacia la izquierda y otro que tira hacia la derecha. Por un lado, el individuo y por el otro lado, la faz personal. En este conflicto entre el individuo, que es el intento de cerrarse sobre mí mismo, y lo personal, que es el intento de abrirme hacia el otro, transcurre o se traduce la existencia de cada uno de nosotros. Que Profesor, iba a tener sí, como resultado, o la existencia auténtica o la existencia inauténtica, en términos de, por ejemplo, Lepp, ¿no? Uno de los autores que nosotros trabajamos. Sí, te escucho. profe, no sé si estoy entendiendo. El tema este del poder. En el poder, la relación es asimétrica, ¿sí? Hay una relación de subordinación, pero usted está diciendo poder bueno y poder Negativo, malo. en el poder ¿Eh? negativo, en el poder Claro, negativo o en la fase negativa. y el poder bueno sería aquel que, por ejemplo, si bien tiene eh, un carácter persuasivo, que acompaña, que si bien es líder, pero también lo deja ser, o sea, escucha y acompaña. Una cosa así puede ser. Sí, piénsenlo o piénsenlo, porque por ahí también a lo mejor es algo que pregunta que me querrían formular todos. Piensen esto. Él dice poder hacer. El poder sería una capacidad para hacer, para generar, para crear o recrear qué. Aquellas posibilidades que son con posibilidades que me permiten y nos permiten desarrollarnos. Esto sería el poder en su acepción básica, primaria. ¿Qué sería el poder en origen? Es esta capacidad que cada uno de nosotros tiene para convertirse en persona, pero a condición que no olvidemos que para convertirnos en persona necesitamos de los otros y los otros necesitan de mí. Esto sería el punto de partida. Entonces, esta fase es buena, esta capacidad es buena, porque esta capacidad es la que nos permite encontrarnos, crecer, madurar, ser autónomos, da lugar a nuestro carácter proyectivo. Hasta ahí vamos. Esto es lo bueno. Sí, sí, Lo que, y él trabaja esta idea, ¿por qué? Porque usualmente, no digo siempre, pero la gran mayoría de los casos, cuando uno habla de poder, o muchos de los que piensan o reflexionan sobre el poder, lo encaran como algo negativo. Incluso yo contaba este dato que a nosotros nos costó percibir mucho tiempo. Cuando Negri escribe en su primera etapa, permítanme que lo llame primera etapa, a mi juicio, entre derecho y poder, él contrapone el derecho con el poder malo. No hace esta distinción entre poder bueno y poder malo. Habla del derecho y luego dice, el derecho es el eterno o tiene un eterno conflicto con el poder.
Y el poder tiene que ser limitado y ahí entonces habla del poder negativo. ¿Por qué él introduce esta nueva cuestión? Lo completa, abre, da lugar a una reflexión más profunda y más acertada. Porque muchas veces surge esta duda, o ha surgido esta duda. ¿Por qué hablamos siempre del poder de manera negativa? No podría, con lo que dije hoy, no podría haber un poder neutro, no podría ser algo que depende de cómo se lo manipule, cómo se lo use, cómo se lo trabaje. ¿Por qué siempre es negativo? Y aclaro algo, que todavía no lo incorporé y lo voy a incorporar, que es esto. El concepto de poder toma una preponderancia muy fuerte, como la mayoría de las cosas, que son las que reflexionamos filosóficamente hablando, en la modernidad, porque va a aparecer la idea de dominio. Los modernos van a asociar al poder como fenómeno la idea de dominar. Para ellos poder tiene que ver con dominio, con dominar, como decía usted, con ejercer una relación de verticalidad. Esto lo hace, por ejemplo, básicamente lo habrán estudiado, lo van a estudiar o lo tienen que estudiar, esto lo hace fundamentalmente un sociólogo como Weber. Weber habla del poder como dominio. Entonces ya está lastrando el concepto de poder o le está marcando una fase, una connotación negativa. Ahora esto lo vamos a ver enseguida. Y después viene el poder negativo. ¿Qué sería el poder negativo? Y que usemos mal nuestra libertad. Nosotros dos somos libres. Esta libertad, ¿qué implicaría? Que nos ayudemos a construir nuestro propio discurso, como dice Héctor, a poder hacernos persona. Pero ¿qué puede ocurrir? Que usted, vos o yo, en vez de dar una respuesta positiva, intenten generar un crecimiento a costa o a raíz del otro. Y acá aparece lo que conocemos clásicamente como poder negativo. Por eso, conceptualmente hay que pensar esto de una manera diferente o distinta a la que estamos acostumbrados a pensar. Estamos acostumbrados a pensar al poder como algo negativo, que arrasa como una cosa. El poder no es una cosa, no es materialidad. El poder es una intrincadísima red capilar, decía Foucault, un autor que trabajó mucho el tema del poder, que está presente en todas las dimensiones de la realidad social. Entonces no es una cosa, es un objeto. A veces cuando se habla del poder se dice, vamos a tomar el poder. No se puede tomar el poder porque el poder no es una caja, no se Profe, toma. Es una serie de vínculos desde el punto de vista negativo que están muy metidos en el ámbito, en los ámbitos de convivencia entre los seres humanos. Él hablaba de microfísica. Piensen en el poder simbólico. El poder simbólico está metido de todos lados. Está metido en una familia, está metido en un cuartel, está metido en la escuela, está metido en la calle, está metido en un sindicato, está metido en un gobierno, de múltiples maneras. A veces uno ve el poder como una cosa estructural, como un edificio y ahí está el poder. No es así. profe, Sí, o sea, si el poder bueno es darse la libertad, pero respetando la libertad de los demás, ¿cuál sería el ejemplo? en el caso nuestro, en el caso Que usted me, nuestro, que en el usted me caso, dio en el abierto el caso, micrófono y que no, pueda hablar, claro, el caso nuestro es que estamos intentando discutir algo, estamos tratando de esclarecer algo y eso no solamente es unidireccional, no es que yo soy un, si se quiere, elegido que le va a abrir su cabeza. No, estamos tratando Estamos de construyendo. trabajar una idea, claro, que además tiene que ver con una construcción mutua. Se puede entender como una construcción no mutua. La idea es que sea mutua, pero esto no va para que sea mutua no puede depender de mí solamente, ni puede depender de usted solamente. Si usted se cierra, si vos te cerrás, o si yo no lo veo así, te veo como una simple caja de resonancia, el vínculo de crecimiento no se da. Me quedo con lo retórico. Lo retórico es abrir a la discusión, pero abrir la discusión no es para quién va a vencer o quién termina teniendo razón, sino quién puede mejorar.
la idea que la podemos entender mejor, que tanto yo como usted podamos pensar o incluso salir de acá con algo que puede llevar a una reflexión interior, una investigación ulterior. Eso ya constituyó una posibilidad, dice Negri, posibilidad de construir su discurso. Yo no solamente intento que ustedes construyan su discurso, ustedes también me ayudan a mí a construir mi propio discurso, porque no somos autodidactas. Mi discurso no se construye hablando frente a un espejo, mi discurso se construye con otro. Y la medida en que el otro indique, en esto sí, esto no, o no, sí, o bueno, o más, o contra, o no. Así se van construyendo los discursos humanamente hablando. No hay alguien que ya tiene un discurso construido. No soy yo que tengo el boleto y la valija de tengo el saber construido, ya me fui de viaje, ahora síganme ustedes. No, no es así. Puede generarse, puede no generarse, pero esa sería la idea. Entonces, la libertad, fíjense, ya que pusimos, que me desvío un segundo, no me desvío, pero que ponga la tinta en otra cuestión. La libertad, ¿es esto la libertad? La libertad es la posibilidad de mejorar, es un punto de llegada, no un punto de partida. La idea que tenemos, acá tenemos que combatir, esto es interesante porque acá tenemos que combatir con un montón de ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza, que muchas veces no sabemos que las tenemos, que muchas veces creemos que no las tenemos y las tenemos igual. ¿Qué es la idea de que la libertad es el punto de partida? No, la libertad es un punto de llegada. Nosotros dos vamos a ser libres en acto si esto permite una mejora de nuestra propia condición en el intercambio personal. Si no, es un discurso, una palabra vacía, hueca, que carece de sentido, o es un concepto moderno, o es la libertad como capacidad de maniobra, como capacidad de movimiento. Sería lo mismo que soltar a una mascota en un terreno muy grande y la mascota, como ya no tiene obstáculos, pasa de un departamento a un terreno y se mueve hasta que se cansa. Esto es libertad, si se quiere, de movimiento o capacidad de movimiento, pero esto no es la libertad en sentido auténticamente humano. Sin embargo, tenemos como idea preconcebida que la libertad es un punto de partida y que lo demás puede ser un punto de llegada o no. Esto es lo que tiene que quedar claro, estas dos posibilidades. El poder negativo, que es el eterno contradictor del derecho. ¿Qué características tiene, Marc? Veamos algunas características del poder negativo para después poder entender la confusión. En primer lugar, la tendencia a la expansión. Cuando el poder negativo se pone en movimiento, no tiene límite, se expande. Esta expansión puede ser lenta, puede ser rápida, pero el poder solo se detiene, el negativo, cuando encuentra, como lo dice Bodenheimer, y está en una de las notas, cuando encuentra una valla que no puede superar. Pero va a intentar superarla. Y muchas veces, con el tiempo, la supera. Él habla del gas o de la energía eléctrica en el texto. El derecho, Bodenmeier, cuando habla del poder, y es una referencia a la anarquía y el despotismo, él dice, es como el gas o la energía eléctrica. Podríamos decir que también podría ser como el agua. Tal vez el ejemplo del agua para nosotros sea más gráfico. Fíjense las riberas de la costa de algún lugar puntual. Si uno recuerda, se me ocurre pensar en este momento, por ejemplo, en Punta Lara. Mis recuerdos de Punta Lara, cuando era chico, era una costa extensísima, de playa. Y después de los años nos hemos encontrado con que el agua se ha comido metros y metros y metros y metros, aparte de las inundaciones que ocasionó, pasando por arriba de murallones, de pared sólida. Fíjense, la piedra la para, pero el agua insiste, 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 y en algún momento lo rompe y sigue avanzando. El poder es así, el poder negativo lo podemos frenar un momento, pero está constantemente está empujando, 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 y en algún momento nos supera. Y si nosotros nos descuidamos,
en el caso de la relación con el derecho, poder negativo va a avanzar decididamente sobre el derecho. Cuando no conocemos, la importancia que tiene este tema es cuando no conocemos esa distinción entre poder y derecho, no nos damos cuenta que el poder avanza sobre el derecho, o no nos damos cuenta que a lo mejor ya se lo comió, por decirlo de alguna manera gráfica, y eso es lo que pasa frecuentemente. Entonces, la expansión, la tendencia a la expansión hasta que encuentre un límite. Después, la intensidad del vínculo. El vínculo de poder, y esto también es lo más difícil de detectar. Diría que tiene cambios, esto lo podríamos denominar cambios, si se quiere, cualitativos. Puede ser un poder sutil, light, diríamos hoy, por ser una palabra de moda, un poder suave, de momentos, de instantes, pero también este poder suave, light, de momentos, de instantes, puede empezar a convertirse en un poder que se solidifique, que se estabilice y al estabilizarse se concentre cada vez más. Y entonces ya deje de ser un poder de un momento momentáneo, de un rato, para convertirse en un poder de mucho tiempo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Lo primero en el poder negativo es la actitud personal, son las actitudes personales. Cuando estas actitudes personales, quiero decir, estas actitudes entre dos sujetos tienden a estabilizarse y tienen un carácter negativo y permanecen en el tiempo, y diría, pasan de ser entre A y B a ser entre A como detentador del poder y B, C y D, E, F, empiezan a crecer las partes que están sometidas, puede llegar a convertirse en estructural. El poder negativo puede ser vía actitud o vía estructura. Lo más riesgoso, lo más peligroso, lo más negativo para la existencia del hombre es el que se denomina poder estructural. ¿Qué es el poder estructural? ¿Cómo se da el poder estructural? ¿Cómo lo vemos con el caso de la actitud? Y una actitud puede ser que alguien se aproveche de B y en algún momento lo haga hacer algo, supongamos, por su mayor contextura física. Y el día de mañana lo hace con otro. Y después descubre que lo puede hacer en el tiempo y que el otro lo puede utilizar para hacer un montón más de cosas que no tenía prevista al comienzo. Y luego agrega otro. Y esto pasan 2 meses, y luego 3 meses, y 4 meses, y se va consolidando, se va estabilizando esta relación entre A y el resto de las personas, y ahí aparece la estructura. Un ejemplo de estructura que la vamos a ver, la vamos a volver a analizar, es el Estado. El ejemplo más claro de estructura de poder que comenzó siendo actitudes personales negativas es el Estado. Fíjense la definición de Estado, que ustedes ya deberían conocer. Si no la conocerán, en algún momento tendrán que estudiarla, que es el monopolio del uso de la fuerza. La legitimación del uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza hacia adentro constituye lo que se llama el Estado o Estado-nación. Si esto no es una definición, si esto no es una hermosísima, entre comillas, definición de poder estructural, no hay otra, no conozco otra. Pero, Una consulta. Entonces, sí, poder estructural sería el poder de vía cuando es repetido, ¿cómo llegas a una prolongado en el estructura? tiempo. Claro, ¿cómo llegas a convertir una actitud negativa hacia otro en una estructura que hace que todos los que están involucrados tengan una relación negativa y cuando ésta se estabiliza? Cuando te voy a dar, voy a poner, o les voy a dar, perdón, les voy a dar pensemos otro ejemplo que tiene que ver con una cuestión que ya trabajamos en otro momento, pero esto está todo interconectado.
¿Se acuerdan cuando hablando del tema ideología y siguiendo las enseñanzas de Juan, les dijimos que una cuestión de hecho podía mantenerse en el tiempo solamente si dejaba de ser una cuestión de hecho y se convertía en una cuestión de iure? Dicho de otra manera, el poder de alguien sobre otro o sobre otros puede tener una duración efímera. Por ejemplo, si yo los engaño, si yo les hago creer que tengo armas que ustedes no tienen o en la cantidad que ustedes no tienen, hasta tanto ustedes me crean o hasta tanto yo los mantenga engañados, ustedes van a estar a mi servicio o yo voy a ejercer sobre ustedes control. El día, supongamos que esto no sea cierto, que ustedes tengan más armas que yo o que mis armas no estén cargadas, el día que ustedes descubren que esto no es así, se terminó mi relación, mi hegemonía sobre ustedes. Para que esto se mantenga en el tiempo y ustedes no lo discutan y pasen años y siglos, yo tengo que convertir ese dato que arrancó siendo un engaño en algo de iure. Y acá viene un ejemplo histórico. Si yo les digo a ustedes que ustedes me tienen que obedecer y de hecho me obedecen porque esta obediencia viene exigida o tiene un carácter o un origen divino. Ahí ya se convirtió en algo de iure. La Profesor, historia nos da infinidad de ejemplos de este tipo. Fíjense el monarca. ¿Cómo es posible que alguien que supuestamente está investido por haber sido tocado por el hombro, por la divinidad, lo absoluto o Dios, y se mantenga durante siglos ejerciendo una capacidad hegemónica sobre personas que supuestamente, habría que ver, hacer un análisis más profundo, no vamos a tener tiempo ahora, cree que esa persona tiene poder de decisión sobre mi vida y mi muerte y esta tiene origen divino? Se convirtió en algo de iure. Entonces se convirtió en algo estable, estructural, la monarquía, las monarquías, los reinos, los reinados. Ahí, acá se convirtió en algo estructural. profe. Perfecto, ahí Sí. entendí. Gracias. ¿Dónde no? No, lo Sí. que yo quería decir era que esto me trae también el tema del poder malo con respecto a la expansión y la intensidad con los grandes imperios, ¿sí? Con las grandes potencias que después se expandieron y, bueno, avasallaron los derechos de ciertas comunidades o regiones, impusieron sus propias leyes e inclusive en la actualidad todavía sigue habiendo grandes potencias que son imperios, sí, pero están un poquito más solapadas. Porque, sí, porque además, eh, teniendo en cuenta lo que me estás comentando, habría que agregar también habría que agregar algo al hablar del poder, para después intentar entender la confusión. También tenemos muy metida en la cabeza el esquema conceptual de que el poder es sometimiento, que el núcleo de una relación de poder va a venir del lado del sometimiento. Es cierto, viene o ha venido las más de las veces del lado del sometimiento, de la opresión, de la sanción, pero ha tomado formas más difíciles de detectar de la modernidad para acá. Ya no solo se generan vínculos de poder con el sometimiento, también se generan vínculos de poder con el divertimento, se generan vínculos de poder con la generación de deseos, se generan vínculos de poder Con con el cuestiones consumismo, eróticas, con el se Claro, consumismo generan, mismo. claro, se generan vínculos de poder con cuestiones de necesidades artificiales. Es mucho más difícil entender hoy al poder y desembarazarse del poder que lo era en siglos anteriores, porque en siglos es más, anteriores era claramente el tema de la opresión, el tema del mando, el tema de la obediencia, el tema de la represión. Hoy está muy hoy es más disimulado. sublimado, está Se muy cambió la sublimado, forma, claro, está muy se cambió la tiene que ver forma con, netamente mucho más sutil o con otras características, pero al fin y al cabo, nada, a grandes rasgos sigue siendo lo mismo. tiene que ver, por ejemplo, con
con la modificación del individualismo. Algunos se preguntan por qué la lectura o la perspectiva o la actitud individualista se mantiene en el tiempo, más allá de que hablemos de apertura de conciencia social, y porque el individualismo va tomando formas diferentes. Ya no es el individualismo del yo pienso, yo conquisto, de Descartes. Hoy el individualismo es más bien ni siquiera posesivo, también tuvo una etapa posesivo de tenencia de cosas. Hoy es un individualismo que implica trabajar para uno mismo, trabajar para la imagen, trabajar para el cuerpo. Es decir, Pero esas son son formas creaciones, de cambiar. son todas creaciones establecidas y que se fueron incorporando, por decirlo así, divide y reinarás. Sí, sí, sí. Esas serían facetas, si se quiere, ideológicas, porque tenés presente el engaño, tenés presente generación de conciencia falsa, tenés presente la necesidad de generar, de exigir cuestiones que no tienen que ver con el desarrollo, sino que tienen que ver con por decirlo de otra manera, entrecomillado, como el viejo mito griego, ¿no? Había un autor que decía, contemporáneo, vigente, que dice que el individualismo contemporáneo postmoderno tiene que ver mucho con la idea de Narciso. ¿Mm? El reflejo, la búsqueda de mejorar, por eso intentamos todo lo posible para mantenernos en el tiempo, intentamos para no morir, para alargar la vida, para tener la misma imagen que teníamos hace 30 o 40 años atrás. Esto te genera toda una dependencia, una industria y un mandato que es de Narciso, ¿no? En el mito griego, Narciso era el que se veía, un griego que se veía se reflejaba en el agua y contemplaba su propia imagen y esta imagen lo enaltecía, era lo que él necesitaba para poder existir con sentido. Y de ahí la Escucha- tragedia de Narciso cuando descubre que envejece, ¿no? Esto es lo que le pasa un poco también, viene la mano del poder, por supuesto. escuchando a mi compañero que dijo divide y reinarás, hoy en día existen también, a manera de desinformación, las fake news, que un poco es lo que dice el compañero, ¿sí? Y es tratar de debilitar ese poder o aumentarlo, según desde el punto de vista que se pare uno. Y todas estas cosas de engaños y todas estas cosas cuestiones de sometimientos que son a la larga quedan instauradas y son legítimas. Sí, yo diría que todo esto tiene que ver con el contexto, porque cuando uno habla, muchas veces cuando habla de derecho y poder, a veces no puede, es como que desarrolla el concepto de poder y derecho, pero de manera muy angosta. Esto es el contexto, por supuesto que si uno está hablando de poder y derecho, se estaría engañando a otro, estaría engañando a sí mismo. Además, sería iluso si al hablar de poder y de derecho no hablamos básicamente del poder de las transnacionales que está presente y que maneja el mundo. O sea, ¿cómo voy a hablar de poder? Puedo hablar de poder y derecho. Puedo dar el ejemplo no de las transnacionales, pero sería muy ingenuo si pretendo vincular poder y derecho y me olvido del efecto que tienen las transnacionales en las situaciones, en la vida de todos los que vivimos en el planeta. Si yo me olvido, si de mi cabeza sale este contexto, estoy hablando de globitos de colores. Pero claro, puede ser frustrante porque uno sabe que para modificar este status quo cuenta con el derecho. Y si yo entiendo el derecho exclusivamente como un conjunto de reglas que después pueden ser decididas aplicadas por un tercero, la diferencia entre el derecho y el poder a nivel planetario es abismal. Y bueno, nos lleva a decir, no podemos, no se puede hacer mucho. ¿Mm? Sí se puede hacer mucho, en tanto y en cuanto poder hacer mucho, no, como ya les dije en un momento, no nos lleve a caer en un mero voluntarismo. Volviendo entonces al tema del poder negativo y habiendo hablado de la expansión, la estructuración del poder,
este poder negativo, podemos plantearnos o preguntarnos ahora si es posible desarmar la confusión entre poder y derecho. El trabajo que está subido al aula virtual, que es interesantísimo, es uno de los mejores, se pregunta por esta confusión entre poder y derecho. ¿Y por qué se produce esta confusión entre poder y derecho? Les voy a volver a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Tomémoslo como un ejemplo real y si ustedes quieren, como un ejemplo real, pero que tal vez no pueda volver a repetirse o no se repita nunca. O sea, un ejemplo real dado por alguien que le gusta contar ejemplos reales que tal vez estén en la prehistoria. Admito cualquiera de las interpretaciones que hagan de este ejemplo. El ejemplo de la confusión entre poder y derecho se sigue dando, sigue estando presente cuando nosotros vemos en una ley, combinados, sosteniéndose el uno con el otro o permitiéndole cabida dentro de esa ley a una institución que tiene que ver con el poder. Me adelanto, pero no importa, lo voy a dar como ejemplo. Ya lo doy como ejemplo. Sería impensable en puridad ir a la Constitución Nacional, como ley de leyes, sacrosanta, puesta en un pedestal, y descubrir que dentro de la Constitución Nacional existe la figura del estado de sitio. Es impensable, conceptualmente es impensable. Sin embargo, esto existe. Pero así como existe la figura del estado de sitio metida en la Constitución Nacional, que a nosotros nos hace creer entonces que es legítima, que es derecho, que tiene que ver con el derecho, y sin darnos cuenta ya confundimos poder y derecho, y después hablamos, la expresamos y la defendemos y remarcamos porque el estado de sitio está en la Constitución Nacional, lo que es un absoluto sinsentido, que tiene una explicación, pero conceptualmente es un absoluto sinsentido, es lo que explica después también que cuando tratemos de justificar la validez de la ley, digamos que las leyes son válidas porque se han dictado a través de un procedimiento elaborado por parte de la autoridad competente, porque también está dentro de la Constitución. Y esto también es una flagrante contradicción respecto del derecho. Todas estas cuestiones están, todas estas cuestiones siguen existiendo, todas estas cuestiones se siguen pensando, pero claramente está indicando que esa confusión entre poder y derecho está muy lejos de haberse resuelto. ¿Cómo se podría resolver? El camino es fácil y sencillo, al menos teóricamente hablando, y lo cuenta y lo dice el propio Héctor, dice, habrá que repasar los rasgos del verdadero derecho y de la verdadera ley. Habrá que enseñar y repasar los rasgos del verdadero derecho y de la verdadera ley. Es cierto, esta es la solución. Probablemente hay quien lo toma, lo recoge y en el camino, al repasar los rasgos del verdadero derecho y la verdadera ley, sigue insistiendo con que el derecho es coactivo o es una orden que emana de autoridad competente. Con lo cual, no avanzamos, sino que vamos para atrás. Echa la ley, echa la trampa. Sí, es que las leyes suelen ser muy tramposas. Lo que pasa es que la ley, si la asociamos con lo jurídico inmediatamente, nada más porque hablamos de una ley, ya habremos caído en la confusión entre poder y derecho. Para ponerle el mote de jurídica a una ley, hay que atravesar un largo camino, que en general no hemos atravesado o no se ha atravesado, si ya lo quieren a nivel institucional, a nivel país y a nivel continente, que no se ha transitado del todo. Entonces, atribuirle el carácter jurídico a la ley, el expediente más sencillo es decir, la ley es el resultado de la voluntad general, lo decían los contractualistas modernos. La ley es el resultado de la voluntad general. O sea, la voluntad general es una ficción. Al estilo de las ficciones con las cuales trabaja el derecho.
Y esto es interesante, porque las ficciones con las que trabaja el derecho son puestas como ficciones. Sin embargo, yo digo, esto que estoy contando es una ficción jurídica, pero después le pretendo dar virtualidad a esto que sé que es como ficción es imposible de ser cierta. Por ejemplo, la archifamosa y desgastada ficción de que la ley es conocida por todos. Una ficción muy útil para el poder, pero que en la realidad no se condice absolutamente nada con lo que esto supone, pero que además es presentado como ficción. Esto es lo peor de todo. Es presentada como ficción y después esta ficción pretende tener operatividad desde el ángulo del derecho, desde una lectura del derecho, que es todo lo contrario, es desde el ángulo de una lectura de poder. Vuelvo entonces a lo que les estaba diciendo. Estos son ejemplos claros de que esa confusión está intacta. Los motivos, dice en el texto Héctor. ¿Por qué se confunden? Él dice, porque otorgan orden, porque tienen las mismas finalidades, paz y seguridad, y porque se expresan en regla. Cuatro motivos que generan una confusión. Nos va a faltar uno que no está en el trabajo, que viene después y que es tanto o más importante, diría, o no más importante por valioso, sino porque es el que genera la mayor confusión. Y es cuando conviven internamente poder y derecho, que es lo que vamos a ver, se llaman puntos críticos de convergencia. Pero vamos a lo que mencioné, orden. ¿Qué es el orden? En la clase anterior dijimos que hay órdenes espaciales y no espaciales siguiendo a Cohen. El orden es la manera en cómo en una relación se vinculan las personas que forman parte o que participan en la misma. El ejemplo de Cohen del orden espacial eran las butacas de un cine, de un teatro, de un auditorio, donde claramente está pautado cómo se van a ubicar, cuál va a ser la relación, la distancia, la posibilidad de interacción entre las personas que están al interior del cine. Pero hay órdenes no espaciales, en donde los sujetos también se ubican de una u otra manera los unos frente a los otros, pero no hay asientos, no hay butacas, sin embargo el orden se da. Por ejemplo, en la relación de poder y en la relación de reconocimiento recíproco. El núcleo, de diferencia, dice él, el núcleo va a ser el tipo de vínculo, contenido del vínculo que se trace entre ambos. El orden, en el caso del poder, va a venir de la manera en cómo quien detenta el poder disponga que el otro tiene que estar frente a él. Coacción, sanción, represión. En el caso del reconocimiento recíproco del respeto, el orden va a venir de la mano de cómo se generan o vinculan dos personas que se tienen que respetar porque son libres, autónomas y se encuentran o se reconocen. Las dos están generando orden, pero el contenido es harto difícil y tiene mucha fuerza el término orden. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad hablamos de las palabras, los términos, hay que recuperar este día, los términos talismán? ¿Qué son los términos talismán? Hay un montón de términos en el lenguaje o vocabulario de los seres humanos que tienen un poder muy fuerte de imantación. Generan generan como una especie de reverencia implícita. No, si yo digo orden, fíjate qué importante lo que está diciendo, viene a restablecer el orden. Claro, ya hay como una especie de semi-aprobación, ¿no? Y yo recuerdo, no recuerdo porque ya no tengamos ejemplos hoy, pero porque los recuerdos son fuertísimos. En la mayoría de las dictaduras que quebraban el orden establecido, lo que decían, lo que prometían, lo que tenían como cartel escrito, como pancarta que ponían delante de toda la comunidad, era: venimos a restablecer el orden. Hay algo que se necesita, que tenemos que recuperar, que es el orden. Y hay una sensación psicológicamente ambivalente, como una especie de relajación,
pero tendría que haber una especie de tensión, pero la relajación vence a la tensión. Pero ¿de qué manera vamos a llegar a este orden? ¿Qué es lo mismo que va a pasar con las finalidades o con las motivaciones? ¿El orden sobre la base de qué? ¿Sobre qué claves? Restaurar un orden, recuperarlo, modificarlo, cambiarlo. Lo mismo pasa con la paz y con la seguridad, y acá es más evidente. Hablamos de paz y seguridad en la clase anterior sobre el derecho. Es sencilla la comparación, sencilla, teórica, pero en la práctica difícil de desmontar. La paz del derecho, ¿se acuerdan? Una doble vertiente, interna y externa. Interna, lo más importante, convicción. Voy a generar un vínculo pacífico con el otro porque estoy convencido que si no genero un vínculo pacífico con los otros, no nos podemos desarrollar. Y luego viene la dimensión externa. Esto implicaría que si estamos convencidos, el conflicto va a aparecer, pero se puede resolver racionalmente o va a aparecer muy poco. ¿El poder con qué se queda? El poder habla hasta el cansancio de que él va a otorgar paz, pero se queda ahí, nunca especifica qué tipo de paz es la que va a generar. Si uno le preguntara y si se explayara honestamente diría, voy a tomar uno solo de los dos polos, me voy a quedar con el polo externo. El poder, en el fondo, lo que quiere es la ausencia de conflicto. ¿Por qué? Porque esto también lo dice en el texto y en el trabajo, Héctor. Una de las cosas a las que más temor o zozobra le genera no solo al derecho, sino también al poder, es la posibilidad de conflicto. Porque el que manda y el que obedece, si el mando y la obediencia se dan sin ningún tipo de controversia, el que detenta el poder se siente confiado. Sabe que el otro lado no puede haber una respuesta negativa o que se revele o que genere un conflicto, porque esto ya incluso pone en peligro la propia legitimidad. El poder quiere también paz. Por eso Esta legitima el estabilidad. estado de sitio. Por eso ¿Cómo? legitima el estado de sitio. El estado de sitio, que es el estado de excepción, tiene que ver, claro, tiene que ver con suspender todas las garantías constitucionales por una situación de conmoción. Y porque quiere, o sea, por temor al conflicto, justamente, eh, se dictan estos, o sea, legitima el estado de sitio justamente para eso, para quedar en paz, dice, pero en realidad lo que está haciendo es poder ejercer el poder que tiene, para que Fíjense, todo... claro, fíjense, ustedes estudiaron ya constitucional, fíjense que una de las exigencias es una situación de conmoción, de alteración. Pero piensen que esto tienen que leerlo en clave, esto lo tienen que leer en clave política, en clave de gobernabilidad, en clave de poder. No lo pueden leer en clave jurídica. Porque el que determina el estado de conmoción es quien detenta el poder político. Y ese estado de conmoción, que solo lo determina el que detenta el poder político, va por el lado de la idea que es connatural al poder, que al poder se vuelve, supuestamente si lo perdimos, mediante la represión, mediante la obturación de posibilidades, que es la suspensión de todas las garantías y derechos individuales. Pero esto claramente no es del derecho, esto es claramente del poder, no es del derecho. Olvidémonos si quiere de discutir una cosa que habría que discutir, que es terrible, que habría que discutir, y otra cosa que habría que sacar por la ventana de la estructura del derecho, porque es parte de otro edificio, que es el tema de los decretos leyes. Sin embargo, los decretos leyes son aceptados por la comunidad jurídica. El decreto ley es insostenible en sus propios términos.
Como dice Héctor en un trabajo sobre la ley, el decreto ley y la ley de uno. Ahora, él decía, repasemos los caracteres de la verdadera ley. Cuando repasamos los caracteres de la verdadera ley, vemos que el término ley unipersonal no existe, es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Sin embargo, el decreto ley está como posibilidad íncita en la propia Constitución Nacional. Piensa en esto, ley unipersonal. Ley unipersonal. Como en el caso de la imposición y de la coactividad, a la que no voy a volver, pero siempre tengo en mente. El caso de la imposición y la coactividad. Etimológicamente, blanco no puede ser nunca negro, y etimológicamente negro no puede ser nunca blanco, y tenemos blanco-negro. También es una cuestión conceptual insoslayable y además difícil de entender. Acá habría muchísimo trabajo por hacer en el término de decreto ley que después lo vamos a recuperar. Igual Lo peor de todo es la validación. Perdón, lo peor de todo es que se valide jurídicamente, desde lo jurídico, entre comillas, el decreto ley. Eso es lo peor de todo. Lo que menos sentido tiene. Pero, igual que insisto, es por la confusión, no es mala fe, no es falta de inteligencia, es por la confusión. Sí. No, digo que igual que los decretos ley, que es una decisión unipersonal, también en la Constitución Nacional también está una decisión unipersonal que es el indulto. Usted fíjese que es como si fuera el perdón de las Pascuas claro, de Barrabás, que bueno, es perdonado, una cosa así. Amén que se da en casos muy particulares, que se dieron a quienes, a los militares. No se lo dan a cualquier persona un indulto. Siempre se lo dan a sujetos que fueron parte del poder. Por eso reafirma lo que esto hay que pensarlo en clave de gobernabilidad más que en clave jurídica. Retomo entonces lo que estaba contando, dijimos orden, paz, seguridad es muy simple. La seguridad del que detenta el poder es entre los sometidos, pero no entre los sometidos y él mismo. Eso, por otro lado, es lo que genera que hagamos tanto hincapié en la elaboración de la ley. Porque la ley, si de ley jurídica se trata, no solamente genera vínculos entre las personas, los destinatarios que tienen que cumplirla, sino entre quien la dicta y la misma ley. Por eso, en uno de los trabajos, en la enseñanza del derecho como enseñanza de libertad y amor, Negri dice, si bien la ley puede generar puede generar un problema que vamos a ver ahora que tiene que ver con su contenido, es necesaria promoverla, porque de alguna manera, si promovemos la ley, generamos un vínculo que va a atar no solamente a los destinatarios, al menos en teoría, sino también a quien la dicta. Y en el caso de la seguridad, está limitada, parcializada. Yo te doy seguridad a vos con tu semejante, pero vos seguís estando sometido a mí. Es como el caso, vamos a poner el ejemplo más aberrante, antiguo, viejo. Tal vez muchos puedan pensar en la historia. Es el caso del monarca. La seguridad del súbdito es una seguridad que va a depender exclusivamente del arbitrio y del humor del monarca. No estaríamos tan lejos de lo que se llamó voluntarismo jurídico con Kelsen. El contenido de la ley es la voluntad del legislador, y cuando entiendo la voluntad del legislador, entiendo la voluntad del legislador, es decir, lo que el legislador quiere hacer o busca hacer, aunque no tenga un contenido, una finalidad o una cortapisa moral, sino que se sumen voluntades. Sería más o menos lo mismo, en cambio de ser uno pueden ser muchos. Esto también lo va a marcar, después lo vamos a ver cuando lo marque Del Vecchio, cuando diferencia positividad y juridicidad para distinguir poder y derecho. Tenemos entonces orden, paz, seguridad, reglas. Se expresan en reglas. Dijimos,
las 4 formas de vinculación social que conocemos, que son amor, respeto, poder y violencia, son comportamientos intuitivos. ¿Qué quiere decir comportamientos intuitivos? Son formas de relación que se dan sin necesidad de que haya que aprenderlas para llevarlas adelante. Lo pueden ver en chicos de la más tierna edad. Se acarician, se saludan, se golpean, se empujan. Nadie podría decir que en un jardín de infantes, en la primera sala, si se acarician, se saludan, se ayudan o se pegan, esto ha sido el resultado de un aprendizaje paralelo antes de ingresar al jardín, porque esto no tendría ningún sentido ni ninguna lógica. Estos comportamientos intuitivos después pueden exacerbarse algunos, disminuirse todo, y acá ya tendrá que ver, jugar un papel fundamental, el aprendizaje que se dé primariamente dentro de su hogar y luego en la escuela, la que ya están transitando. Pero solamente 2 se pueden reglar. Yo puedo meter, incorporar, poner dentro de una regla solamente 2 tipos de comportamiento. No lo puedo hacer ni con el amor ni lo puedo hacer con la violencia, por motivos diferentes. Con el amor porque es imposible universalizarlo y convertirlo en exigencia. Y con la violencia porque es altamente inestable la violencia. Y básicamente la violencia, si se da como relación social, y termina con la eliminación al menos de una de las 2 partes, por lo cual ya no hay más, no habría más violencia. La violencia no se puede estabilizar como forma de relación. Por ejemplo, en una guerra, cuando los que participan en una guerra se dan cuenta que pueden estar infinidad de años combatiendo, que ninguno le va a ganar al otro, la guerra termina y ahí se genera un acuerdo, y este acuerdo va a tener que ver con el mayor poder que tenga cada uno de los participantes. Por supuesto, yo no te puedo matar a vos, vos no me podés matar a mí, lleguemos a un acuerdo. Claro, en ese acuerdo alguno de los dos que va a quedar mejor parado o posicionado que el otro, pero es la finalización de un conflicto que las mismas partes consideran que no se puede sostener. Es inestable, por lo tanto, solamente poder y respeto se incorporarían a reglas. Por eso también se los confunde. Por eso una orden, fíjense, vuelvo a insistir, una orden que emana de una autoridad competente, por ejemplo, haga 50 flexiones de brazos de un sargento a un chico que está haciendo la conscripción, sería una orden que emanaría de una autoridad competente. Ahora, esto de expresión jurídica, de jurídico no tiene absolutamente nada. Y es una orden que emana de la autoridad competente. Fíjense todas las órdenes que podrían emanar de autoridad competente, que tenga competencia porque la dice la Constitución y porque lo hagan a partir del procedimiento, pero que como contenido tienen simplemente una orden. Dudaríamos o deberíamos dudar en calificarla de jurídica. Este es el problema que se va a presentar ahora inmediatamente con lo que les voy a contar como punto crítico de convergencia. Estos serían los 4 motivos que en ese trabajo, expone Héctor, llevarían a la confusión. Son muy fuertes, son muy claros y no hay ninguna duda que esto nos confunde. Pero, y siguiendo con el poder negativo, acá voy a comentar un dato importante que tiene que ver con esta relación de poder. Recordemos, la relación de poder no es simplemente mando y obediencia, hay un poder simbólico. ¿Qué es el poder simbólico? O la violencia simbólica. El poder simbólico o la violencia simbólica son actitudes que no necesariamente tienen que ver con comportamientos que estén referidos o realizados frente a otro, sino que yo puedo ejercer poder y violencia de una manera tal a la que, por ejemplo, el otro ni siquiera me conozca o ni siquiera tenga trato con él. O lo hago a partir de una referencia, un simbolismo que implica que
puedo ahorrarme el trabajo de hablar con el otro. Una referencia a una violencia simbólica puede darse a través de imágenes, que son las más claras. Hay violencia simbólica a través, por ejemplo, a través de la propaganda. Los medios de comunicación masivos, son un ejemplo clarísimo de constante bombardeo de violencia simbólica. Aunque uno no lo vea, uno ve una propaganda, ve una carita, ve una imagen, ve un dibujo, el chisporroteo, ¿no? Es violencia simbólica. Detrás de esa imagen, como violencia simbólica, vemos, por ejemplo, la degradación de la mujer, la degradación del niño, el golpe, la violencia como forma de convivencia, el consumismo como forma de acceso a la verdad, la realidad, el desarrollo del ser personal, la sumisión, todo lo que ustedes puedan considerar como formas ocultas y disimuladas de poder y violencia están en estas formas de violencia simbólica. Por eso para muchos no existe. No detectan la violencia simbólica. Esto es lo más difícil, entonces, en consecuencia, de desterrar. Va como ustedes pueden ir percibiendo, tal vez muchas de estas cuestiones excedan el derecho, claramente. Sin embargo, el derecho puede ser una herramienta que, sumada a otros, nos ayude a modificar el status quo. Diría, parafraseando a Negri, la lucha del derecho, yo diría, la lucha de los hombres por lograr sus objetivos o su utopía es una lucha de la conciencia y no de la fuerza. Voy mucho más allá del derecho. Este intento de modificar utópicamente la realidad, el derecho es importante, pero va mucho más allá. Y si bien es cierto que cada uno de nosotros no puede por sí mismo, no podría por sí mismo modificar el estado de situación, es cierto también que sin la presencia de cada uno de nosotros, ese estado de situación tampoco se puede modificar. Un dato que quería marcar del poder. Para que una relación de poder, antes de ingresar en la última parte, para que la relación de poder se mantenga se necesitan dos cosas. Uno, por negativo, la aquiescencia. Aquiescencia implica la aceptación, que genera la sumisión. Hay alguien que tiene que querer mandar y hay alguien que quiere obedecer, que quiere ser mandado. Los motivos por los cuales alguien que son muy relevantes, por los que alguien podría querer que otro lo mande. Los clásicos en la doctrina sociológica es el temor. ¿Podría repetir? ¿Por qué La alguien aceptación para que se podría querer mantenga. ser mandado por otro? ¿Por qué alguien querría ser mandado por otro? Con lo cual, si hay alguien que quiere mandar, el vínculo se perfecciona. Preguntémonos, ¿por qué alguien querría ser mandado? Una primera respuesta podría ser, alguien obedece, se acostumbra, acepta por temor. El temor que existió en algún momento después se reduce, sigue estando presente, entonces esa persona sigue obedeciendo por las dudas. Pero también hay algo importantísimo en por qué obedecemos, que nos cuesta admitir, y que es más fácil que otro decida por nosotros mismos. Comodidad. Ahí está. La comodidad que luego que convierte en un hábito, porque es más fácil, nos gusta, aunque lo neguemos, la mayoría lo niega, que los otros decidan por uno mismo. Esto, acá está la clave de algo importantísimo que tiene que ver con algo que estuvimos comentando recién, que nos vendría a ayudarnos muy bien. Acá va a aparecer la figura del paternalismo. ¿Qué es el paternalismo? Aquel deseo
no determinado consciente de que durante toda nuestra vida sigue habiendo un papá y una mamá, sobre todo un papá, ¿no? Pues ustedes entienden por qué se llama paternalismo. Que haya un papá, alguien que nos diga esto va por acá, esto va por allá, esto es así, esto no es así, esto tiene que ir por acá, no hay que hacer aquello, eso se llama paternalismo. El paternalismo se mete en la dimensión moral del ser humano y se mete en la dimensión jurídica. Por eso está lo que se llama paternalismo jurídico. Lo definía muy bien Carlos Nino al paternalismo jurídico. El paternalismo jurídico es, para este autor, similar a lo que él denominaba el argumento de autoridad, la creencia de que existe alguien que está por sobre nosotros y que está en condiciones de decidir por nosotros y que esto resulte en beneficio porque nosotros lo inventimos, lo consideramos como una autoridad. Que esto es lo que pasa o suele pasar o pasaba con la autoridad paterna. Y esto, dice Nino, pasa en todos los niveles. Cuando nos hablan de la autoridad nos hechizamos. Entonces, si lo dice la autoridad, bueno, si lo dice la autoridad es correcto, si lo dice la autoridad es moral, si lo dice la autoridad es legítimo, si lo dice la autoridad es jurídica, y la discusión se terminó allí. Es como una especie de, Profe, entrecomillado, temor reverencial, sí. ¿no vendría también arraigada la idea de líder? A la idea de protección que otorgaba el líder, me remonto más atrás, quizás, más al derecho romano, más al sentido de pertenencia a la comunidad, porque el líder lo decía, que son, además de tener razón, era también que él no se iba a equivocar por una cuestión de protección. Por ejemplo, él tenía que decir, vamos para allá, y yo lo sigo porque también me da cierta protección el saber que él va a tomar la decisión, entre comillas, correcta o perfecta. Sí, mira, eso que decís vos me trae a la mente la crítica que hace, sí, sí, que hace Buber que le hace Buber al colectivismo, porque es parecido a lo que decís vos o a la idea. Él dice, ¿por qué eh, tenemos tanto interés en meternos en grupos que en última instancia terminamos convirtiéndonos como una especie de pieza anónima dentro del grupo? Porque Buber dice, hay algo que nos pesa mucho a los seres humanos y es que es el de tomar decisiones, porque las decisiones implican una gran responsabilidad y las decisiones necesariamente hay que hacerse cargo de estas responsabilidades que genera. Entonces, cuando uno está en el grupo y la decisión la toma otro, esta exigencia de tener que poner la cara para respaldar lo que uno hace, dice o hizo, puede ir por el lado de la protección, pero yo creo con Buber que va más que nada por el lado de, "Buah, me saco un peso de encima, decidió otro, en definitiva decidió otro". Pero Por eso eso, dice Buber, perdón, por eso dice Buber que es por eso dice Buber que es un engaño, porque en algún momento toda existencia, todo grupo, por compacto que sea, se rompe. Y dice, en ese momento, cuando ese grupo compacto se rompe, se disuelva, se abandone o se gaste, vamos a tener que decidir por nosotros mismos. Y ahí nos habremos dado cuenta que la decisión que otros toman, bajo la fase de una supuesta seguridad, una decisión correcta, no es más que un engaño. Pero eso es lo que, por ejemplo, puede sostener un colectivo. Uno se pierde en el montón, son muchos. Es más, refuerza la misma idea. Uno puede estar decidiendo en un grupo una barbaridad, pero la barbaridad se atenúa cuando dice, bueno, no soy yo solo. No, tiene una leve sospecha de que es una barbaridad lo que se está decidiendo, pero no soy yo solo, son muchos. También es como una especie de cubrirme, de meterme por debajo del grupo para exonerarme de responsabilidad. Eso lo decía, dice también Juan cuando habla más adelante de responsabilidad individual y social. Sí, decía, eso no es no estamos en el cuento del contrato social, donde nosotros le delegamos el poder a uno para que nos brinde seguridad. Creo que más o menos estamos hablando de lo mismo.
Usted dijo, ¿te acuerdas que dijo, esto era un cuento, nunca Claro, existió la asamblea no, para no, que no. No, deleguemos no hay, datos no social? hay, sí, sí, no hay comprobación empírica de que haya existido algo parecido a eso Por que se eso, cuenta como primera y segunda natural. No hay connotación empírica. Y si me parece lo mismo. claro, pero ahí habría como una especie de temor o de angustia. El temor o la angustia nos lleva, fíjense este dato interesante, ¿no? Eh, Negri dice que el tema del poder se refuerza de manera ideológica en uno de los trabajos. ¿Por qué se refuerza de manera ideológica? Porque a partir de un determinado momento de la historia y hasta la fecha nos hicieron creer, nos han hecho creer que no podemos convivir en orden si necesariamente esto no viene de la mano de alguien que esté por sobre nosotros y que nos dicte o establezca las pautas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Que si esto no pasara habría desorden, habría conflicto y habría víctimas. Y esto se va al relato penal, al mito penal. En consecuencia, para que esto no ocurra, en una sociedad tiene que haber víctimas. Estas víctimas son las que van a expiar el conflicto. Por lo tanto, alguien tiene que ajusticiar a las víctimas. Si no se ajusticia a las víctimas, no puede haber convivencia social. De ahí viene el mito de la pena. Todo esto se ha reforzado ideológicamente y nosotros pensamos que no podría haber convivencia si esto no existiese. Este es un logro del poder ideológico. El mito de que para vivir bien y tranquilo, hay que eliminar al otro en la suposición de que al eliminar al otro el conflicto desaparece. Bueno, esta es una construcción ideológica de enorme peso que está en la cabeza o en las mentes occidentales. Bastaría ver cómo se resuelven las problemáticas de la convivencia cotidiana, lo han hecho otras culturas y lo hacen otras culturas que por supuesto nosotros desterramos o volamos de un plumazo porque eran irracionales. Nosotros somos los racionales. Entonces les decía, La anarquía, despotismo y anarquía son formas de poder, dicen Bodenmeyer. Despotismo es uno que hace lo que se le ocurre. La anarquía es muchos que hacen lo que se le ocurre. Las dos son formas de ejercicio de poder. Entre el despotismo, uno, y la anarquía, lo mismo, pero muchos, existe, no sé si llamarlo término medio, existe lo que podría permitir o está preparado el ser humano para la verdadera convivencia, que es la convivencia respetuosa, con disminución del conflicto. El despotismo es poder y está en una punta, la anarquía también es poder y está en la otra punta, es lo mismo. El despotismo es una persona que hace lo que quiere, la anarquía son muchos que hacen lo que quiere. No se trata de hacer lo que se quiera. La propuesta que yo estoy marcando, el refuerzo ideológico del poder, el que dice Negri, no está poniendo como telón de fondo, entonces hacemos lo que quieran. No, no, no. Hay posibilidades de organizar una convivencia adecuadamente conforme a nuestras tendencias, a las que muy pocas veces les hemos hecho caso. Volviendo entonces y cerrando la idea de poder. Cuando el que obedece descubre que no tiene que obedecer, entonces aparece la resistencia al poder. Esta resistencia al poder puede desembocar en violencia. Y la violencia puede ser necesaria, ¿para qué? Para romper ese vínculo de poder. Porque no hay otro camino. Si me doy cuenta que estoy siendo oprimido y que no hay posibilidades que el que me oprima cambie, cuando se torna asfixiante la situación, podría surgir la resistencia, que es no quiero que me oprima más. Y la violencia. Ejemplo, las revoluciones. Tienen un inconveniente. Ahí está el estado de sitio, en cierto aspecto. Una comunidad que está siendo oprimida, que está siendo asfixiada y que no sabe cómo sacarse de encima a quien lo oprime.
y empieza a darse cuenta que el que lo oprime y que le saca la vida y la sangre no va a modificar nunca el status quo. No se lo puedo pedir, no lo puedo convencer, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Lo tengo que sacar. Tengo que recurrir a la violencia en pos de un objetivo que es que la comunidad recupere las posibilidades de desarrollarse como tal. Este fue el leitmotiv de las revoluciones. El problema que esto tiene, que muchos lo han pensado y lo han discutido, no el problema teórico, el problema que después en la práctica se ha generado, es que una vez que la revolución ocurre y la cuestión se estabiliza, quien asume el rol en este caso, o quienes asumen los roles de dirigir esa comunidad, no vuelvan a los errores que se decían ya se habían superado por ese cambio de autoridad. Es un problema que se da muchas veces en las revoluciones. Por ejemplo, en el caso del poder, supongamos un peón de campo que es explotado. Esto ocurrió en la Argentina en los comienzos de la institucionalización. Era explotado por un terrateniente. El objetivo del peón de campo era darse cuenta primero de que estaba siendo explotado y después de cambiar su situación. En algún momento de su vida esa situación cambiaba. Por X motivo el terrateniente lo tomaba, lo designaba como capataz. Entonces, ¿uno qué pensaría? Esto está documentado históricamente, forma parte de la idiosincrasia, psicología y condición humana. ¿Uno qué podría pensar? El peón de campo recuperado, convertido en capataz, entonces va a empezar a tratar a todos sus antiguos compañeros que siguen siendo peones de campo como él quería que lo tratara el capataz o el terrateniente. No, pasa todo lo contrario. Ese peón de campo convertido en capataz se tornaba el más violento, más represor de sus antiguos compañeros, lo que estaba indicando claramente también un problema que es bastante frecuente, pero que hay que considerar en el análisis. Pero no me aparto, cierro con esto, violencia. La violencia también puede ser entrecomilladamente legítima. Sin embargo, fíjense, hay situaciones en el derecho que tienen que ver con la violencia, el estado de necesidad, la legítima defensa y el derecho de resistencia a la opresión. ¿Qué dice Héctor? Dice, en estas tres situaciones en donde el derecho se pone casi codo a codo con situaciones que moralmente parecerían negativas y que son muy difíciles y preocupantes. Pero, defensa legítima, ¿qué hacer cuando está en riesgo la pulsión de vida o la voluntad de vivir? Porque me doy cuenta que el otro se va a llevar mi vida si yo no hago algo. El estado de necesidad, lo mismo. ¿Qué pasa si no puedo sostener mis necesidades más elementales? Me estoy muriendo de hambre, me suena el estómago, algún hijo mío está desfalleciente porque no puede comer, estado de necesidad. Lo mismo que en la legítima defensa. Derecho de resistencia a la opresión, que ya lo trabajaban los clásicos. Es un poco el ejemplo que les puse recién. Tenemos derecho a eliminar al tirano cuando la opresión es irresistible. Esto ya se discutía en el medioevo. ¿Hay posibilidad de eliminar al tirano si la resistencia es lo único viable para seguir con vida? Son cuestiones a pensar. No son cuestiones para decir sí, no. Son cuestiones para pensar. Y son difíciles porque, como dice Héctor, el derecho ahí estaría caminando por el filo delgado de cuestiones que moralmente en abstracto puedan ser consideradas negativas. Pero es cierto, el estado de necesidad existe, la defensa legítima puede ser posible y hay opresiones. Hoy en día tal vez no lo notemos tanto, porque hoy las opresiones no son tan irresistibles. Las opresiones son fuertísimas, pero como decíamos hoy, vienen de la mano del consumo y de otras variables
parece que no solo que son más manejables, sino que hasta las propias víctimas, nosotros nos parece que nadie nos está manejando. Cierro con esto antes de entrar a la última parte. Profesor. La dificultad esencial es darnos cuenta de que somos víctimas de una relación de poder. Esto, creo yo, es lo más difícil. Sí. Había quedado pendiente una de las dos condiciones que se tenía que dar para que se mantenga la relación de poder negativo. Una era la aquiescencia y quedó pendiente la otra. Sí, una es que vos aceptes que no, perdón, una que vos te resistas a seguir manteniéndote en esa vinculación de poder. No quieras saber más nada con esa voluntad de poder. La otra posibilidad de que la relación de poder disminuya o se evapore, o que se ejerza violencia sobre la otra parte, con lo cual, como dije hoy, al hablar de relación de violencia, la misma se disuelve, o que haya, como ha ocurrido en la historia, por ejemplo, ha pasado con la esclavitud, haya, por X motivos culturales o lo que fuere, ciertos actos de relajamiento por parte de quien detenta el poder respecto de sus sometidos. Esto pasó con la esclavitud. La esclavitud, como nosotros la conocíamos, se empezó a resquebrajar cuando los propios dueños de esclavos comenzaron a tener actitudes que podríamos decir de flexibilización, de relajamiento del vínculo. Fueron muchos dueños de esclavos los que comenzaron lentamente, poco a poco, a concederles, entrecomilladamente, la libertad a quienes habían tenido o habían manipulado de por vida. Cuando esto se produce, el ejemplo de la esclavitud fue muy claro, la relación de poder desaparece. Claro, transcurrieron siglos, fueron situaciones aisladas, probablemente el cambio de la esclavitud a la conculcación de la esclavitud no haya pasado tanto por esto, sino haya pasado por la conciencia de los que eran sometidos a esta relación. Pero este dato no puede desconocerse. Esas serían las dos variables que hacen que una relación de poder termine disolviéndose en el tiempo. Dije, hay otro factor que impide ver la confusión, y esto es lo que nosotros llamamos punto crítico de convergencia. ¿Qué es un punto crítico de convergencia? Un punto crítico de convergencia es una situación cultural, histórica, donde por X motivos empiezan a convivir dos fenómenos que son, como en el caso del derecho y del poder negativo, antagónicos y contradictorios. Punto, lugar, crítico, convivencia inestable, de convergencia. Se juntan. ¿Cuándo se juntaron históricamente, culturalmente, el reconocimiento recíproco o respeto con el poder o el Estado con el derecho? ¿Cuándo se juntaron? No hace mucho tiempo. Hace 2 o 3 siglos que aparece la figura del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es una estructura cuya forma de gobierno, como propuesta de gobierno de convivencia, tiene como piso, lo dije en un momento, la democracia. Se juntan el Estado, que es poder puro, el Estado, que es poder puro, y el reconocimiento recíproco o derecho. Digresión, el derecho como reconocimiento recíproco, como respeto, en la antigüedad, medioevo y antes de la modernidad había coexistido con el Estado, pero había ido por carriles diferentes. Y las exigencias jurídicas aparecían como exigencias jurídicas y vinculantes por su contenido material. El Estado iba por otro lado. Se juntan y empiezan a convivir. Claro,
¿Cómo imaginamos que puede ser una convivencia o la coexistencia entre dos caballos? Uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Crítica, inestable, difícil, complicada, pero ya el encabezamiento del tema nos da una pista de solución. Vamos a ver que en una caja van a entrar elementos del Estado y elementos del derecho. Acá ya hay una pista importante de por qué la confusión. Si metemos dentro de una caja algo y no discriminamos lo que hay dentro de la caja y metemos la mano y sacamos algo y decimos, esto es tal cosa, lo que dice la caja, Estado de Derecho, la pregunta sería, o la duda sería, lo que yo saqué de esa caja, que se llama Estado de Derecho, que está compuesto por Estado de Derecho, ¿es el Estado, algo del Estado, algo del derecho? ¿O no será que al convivir los dos se fueron interpenetrando de rasgos que no tenían cuando estaban en forma pura? Estado puro, derecho puro, caja, convivencia inestable. Empiezan, como en toda convivencia, se me ocurre, no sé si esto puede ser real, un dato, una humorada o no, o un desvarío, cuando se dice usualmente que cuando alguien convive mucho tiempo con una persona, empieza a adoptar rasgos o características que no eran propias de él antes de la convivencia y que sí eran propias de la otra persona, y que esta otra persona empieza a tener actitudes, comportamientos o rasgos que no tenía antes de esta convivencia y que sí tienen a partir de él. Pero claro, uno pensaría, soy autoritario. ¿Por qué soy autoritario? ¿Porque yo soy autoritario o empecé a ser autoritario a partir de que tuve convivencia, empecé a convivir con otra persona que era autoritaria? Bueno, entonces, cuidado, porque yo no soy autoritario. Tal vez el autoritarismo devenga de vínculo con el otro. Esto pasa con el Estado y el Derecho. ¿Qué pasa con el Estado y el Derecho en el Estado de Derecho? Aparece la Constitución, que es una ley. ¿Qué es la Constitución? Una ley de organización. ¿Qué hace el Estado y el Derecho, o qué hacen el Estado y el Derecho cuando conviven? Supongamos un diálogo, una animación. El Estado dice, bueno, derecho, no te quiero, vos no me querés a mí, pero lamentablemente tenemos que convivir. Entonces, para que la convivencia sea lo más correcta posible, yo me voy a arrogar ciertas cosas y vos te vas a arrogar ciertas funciones. Y a partir de ahí vamos a convivir. Perfecto. Es un diálogo imaginario, imaginado. ¿Qué hacemos? Tiramos una moneda a ver quién empieza a elegir. No, dice el Estado. Yo pongo la primera condición, después venís vos. ¿Qué condición ponés? Le pregunta el derecho al Estado. Voy a poner la siguiente condición. Todo lo que se considere legítimo como disposición por mi parte y que se va a llamar ley, eso lo voy a hacer yo. Yo voy a elaborar la ley va a surgir del centro de mi centro, del poder político, y además a eso que llamamos ley de Estado, que yo solo voy a elaborar, le voy a acompañar o la voy a acompañar de un refuerzo para que los destinatarios de la ley lo cumplan. Y ese refuerzo de lo que la voy a acompañar era algo que yo hacía antes de aparejarme con el derecho, que era poder puro, que era la sanción para convalidar lo que yo pedía a partir de la ley. Entonces, ¿qué tenemos? Primer punto crítico de convergencia, Estado de Derecho. Segundo punto crítico de convergencia, la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley la dicta el poder político, la dicta el poder legislativo, surge del centro del poder político y el Estado se arrogó en el Estado de Derecho la función de elaborarla. Solamente él puede elaborarla, solamente él puede disponer del procedimiento y los pasos a seguir. Solamente él
puede hacer nacer una ley. Agarró casi todo. Es el primero que decide, es como cuando uno reparte cosas con otro y no se pone de acuerdo, el primero que encara se agarra prácticamente todo. O Uno sea diría que, en estas... o sea que Sí, no solo tiene el monopolio de la fuerza, sino que también tiene el monopolio de crear las leyes. exacto. La ley es un producto del Estado en el Estado de Derecho. El Poder Legislativo es el que cerró esta fusión. No lo puede hacer nadie más. Uno diría, ante esta circunstancia, el derecho perdió prácticamente todo. No, no perdió prácticamente todo. ¿Con qué se quedó el derecho? ¿Se quedó con algo? Sí, importantísimo, porque no nos olvidemos de esto. La Constitución lo que hace es convertir en ley principios jurídicos que estaban antes de la primera Constitución y antes de la primera ley. Por ejemplo, principios jurídicos con contenido material o moral, como dice Negri, cuyo origen se pierde en el tiempo. Por ejemplo, dar a cada uno lo suyo. Un principio jurídico que se pierde en el tiempo inmemorial con un fuertísimo contenido material. ¿Qué hace la Constitución? Toma este principio de dar a cada uno lo suyo, pero al tomarlo y reformularlo y convertirlo en ley, lo modifica. Por supuesto, ese principio jurídico convertido en ley ya no es el principio jurídico original o prístino, porque cuando lo convierto en ley, ¿qué hago cuando lo convierto en ley? Además de meter este contenido, le meto cuestiones que neutras en la ley misma y lo más importante, en la ley, yo como detentador de poder político le pongo razones de Estado, porque la ley sirve para gobernar. A partir de la modernidad la ley se convirtió en un instrumento de gobierno. Entonces dice Negri en el trabajo, en la ley van contenidos materiales, contenidos neutros y razones de Estado. ¿Qué queda? ¿Qué le queda al derecho? Le queda algo vital. Le queda algo vital que hay que recuperar. Y lo recuperaremos el día que empecemos a salir de la confusión. El derecho va a determinar cuándo una ley es jurídica. Eso lo resuelve el derecho. Yo pongo las condiciones de cuándo una ley va a ser jurídica. Y esto es lo que hay que recuperar. Cuando lo recuperemos, saldremos de la confusión. ¿Qué significa esto? Que el Estado puede dictar todas las leyes que quiera, pero para que esa ley sea jurídica, tiene que contener o tener un principio fundamental que es el del reconocimiento a la dignidad humana como parte integrante de esa ley. Solo en ese caso una ley podrá ser considerada como ley jurídica. Y si no es ley jurídica, ¿qué es? Es una ley del Estado. Es una expresión de poder. No es ley jurídica, pero hay barbaridades, arbitrariedades caminando a lo largo de la historia constitucional del derecho de todos los países que se han calificado como jurídica. Ese es el riesgo. Calificar como jurídico y estar convencido de que estamos hablando de algo jurídico, como dije hoy, el estado de sitio, dice el control constitucional, la coacción, dice Negri, todos elementos de los que hablamos como si se tratase de elementos jurídicos y no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, serán una mera identificación de nombres. Ley, ley jurídica, pero una falsificación. Supónganse, piensen en este ejemplo, necesitamos un remedio, porque tenemos una afección muy grave, y tenemos que tomar ese remedio porque si no nos morimos. Y el remedio se llama P. Voy y compro el remedio, P. Llego a mi casa, ¿qué vas a hacer? Voy a tomar este remedio porque si no me muero. Pero ¿estás seguro? ¿Te fijaste en el prospecto? ¿Te fijaste en el laboratorio? ¿Te fijaste? ¿Lo probaste? No, acá en el prospecto dice P salva vida. Entonces, como el prospecto dice P salva vida, me lo tengo que tomar para salvar la vida. Claro, en el prospecto, por este motivo, vamos a inventar como si fuera un juego,
lo hizo cualquiera, la fórmula era trucha, no era fórmula, o alguien que quería ganarse unos pesos, adulteró el contenido del frasco, yo me tomé lo que decía el frasco que era P y me terminé muriendo, porque el frasco contenía una cosa que no era P. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. La ley es la caja con el nombre del remedio. Ahora, ¿sabemos el contenido que tiene el remedio? ¿Sabemos la fórmula del remedio? ¿O lo llamamos remedio y lo tomamos porque en el prospecto o en la caja dice remedio? Esto es lo que nos lleva a la confusión entre poder y derecho. Muy pocas veces nos tomamos el trabajo de investigar la composición o la fórmula química del remedio, sobre todo porque hay otro fantasma, ya sería muy largo, creo que con esto va a quedar claro, hay otro fantasma también metido conceptualmente en nuestras cabezas. Y es suponer que el remedio es remedio porque lo hicieron muchos farmacéuticos. Y que si muchos farmacéuticos llegaron a la conclusión que esa fórmula era buena, aunque había 4 farmacéuticos que no estaban de acuerdo, no importa. La mayoría de los farmacéuticos dijo que esto era un remedio. Entonces nosotros creemos que porque la mayoría de los farmacéuticos dijo que era remedio, aunque había una discrepancia y no sabemos cómo llegaron a esto, eso es un remedio. Esta idea también que tenemos de lo formal, acá hay una primacía de lo formal, nos interesa mucho más la forma. ¿Cuántos había? 15. ¿Cuántos decidieron? 8, forma. ¿Cuántos no decidieron o decidieron negativamente? 2, forma. Entonces, si 8 es más que 2, forma, procedimiento, estos 8 están habilitados para hacerlo y 8 son más que 2, forma, esto es ley. Esto es la positividad. Dice Del Vecchio, una ley, por más mayoría absoluta que tenga, o cualquier producto del derecho, por más mayoría absoluta que tenga, no por ese solo hecho ya es jurídica. Al contrario, puede carecer de juridicidad aun cuando haya sido elaborada por la mayoría de los presentes, por el procedimiento, por la forma. Y entonces hay que salir de la confusión de poder y de derecho para hacer bien la ley, para enseñarla bien. Y ojo, que no se salva nadie. También para aplicarla de manera adecuada. Porque si no, también los que aplican la ley, producto de la confusión entre poder y derecho, convierten los mamarrachos legislativos en ley, pero además, como dice Héctor, quitándole al derecho lo único que lo hace en una exigencia fundamental, que es su carácter vinculante. ¿Y a qué hay que recurrir entonces? Cuando es un despropósito lo que dice la ley y cuando el juez la tiene que aplicar. A la ejecución forzada de la ley. O no existe una ejecución forzada de la ley, o me equivoco, no hay una ejecución forzada de la ley. Dice Negri, la ejecución forzada también es un elemento que apuntala a la confusión. Entonces, fíjense todas las patas que hay que juntar para salir en algún momento, saldremos, espero, hay que depositar mucha confianza en ustedes, entre la confusión entre poder y derecho, de la que nosotros salimos hace rato, pero que lamentablemente muchas veces reincidimos. Uno no se puede olvidar que el aprendizaje estuvo teñido de confusión entre poder y derecho, lo que lo hace más difícil. Legislador, juez, destinatario de la regla. Esto es puntos críticos de convergencia. Esta es la clave de la confusión entre poder y derecho en el Estado de Derecho. Si entendieron estos ejemplos, les va a resultar mucho más sencillo y fácil cuando lean el texto que está subido a aulas virtuales. Entonces, una última idea. Entonces, ¿yo puedo decir que la ley es coactiva o que el derecho es coactivo? No. Usted diga que la ley es coactiva o que
el derecho coactivo, que la coactividad es un ingrediente que a la ley le viene del lado del Estado, pero que esa ley, independientemente de que tenga coactividad, que le viene del lado del Estado, si está bien elaborada, tiene como exigencia un contenido material que la torna o la hace mucho más valiosa que la mera imposición. Si esto se entendió, entonces esta es la respuesta que hay que darle a quienes dicen que el derecho coactivo, que la ley coactiva, discriminar, discernir, separar, diferenciar conceptualmente hablando. Me tengo que pasar un aviso. El aviso es... Sí, me estaba olvidando algo. Que es, el miércoles que viene vamos a tener la próxima evaluación, el próximo trabajo, que va a incluir todo esto que estamos contando sobre el derecho, va a girar sobre el derecho. Y va a incluir una profundización de la temática de las relaciones sociales, que como tema nos queda, que es un trabajo de Helmut Cohen. Esos van a ser los contenidos que van a estar presentes en la próxima evaluación, que será el miércoles venidero, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿Ah? Sí, el miércoles que viene, miércoles 11. Perfecto. Les avisaremos ¿Qué después. posibilidad existe de que pueda pasarse para el lunes 16? Sí, yo también, profe, iba a preguntar lo mismo, si existe la posibilidad, sin compromiso, Sí. obvio. ¿Cuándo sería? A ver, espere, déjenme pensar lo A mí siguiente. particularmente el 16 se me complica mucho porque ya tengo un compromiso asumido hace alrededor de un mes. No quiero disentir por ahí con mis compañeros, pero la verdad que se me complicaría. Sí, yo estoy en la misma. Más que nada, me También me parece que pasa con lo la mismo. compañera nos pasa el tema de que por ahí rendimos el lunes y el martes, y bueno, si a los demás compañeros no les molesta, o por ahí para el miércoles que viene, no sé, eso queda a criterio por ahí de los profes. A ver, déjenme ver, igual lo pensamos, pero déjenme ver bien. En principio sería para el miércoles 11, en principio, sería el miércoles 11, ¿no? Sí. Y la otra opción sería adelantarla para el 9, para el lunes 9, o para el lunes 16, o correrla para el Yo lunes. estoy re complicada esa semana, por eso pedía si lo podían pasar para la otra. Si no, bueno, no Para el rendiré lunes y 16, para el iría lunes 16. recuperatoria por ese. Para el lunes 16 sería. Claro, yo pedía para esa semana, porque en esa semana ya estoy más aliviada. En la semana que viene estoy recontra complicada entre trabajo y, y cosas personales. Entonces, por eso le pedía que si por favor lo podían pasar para el lunes 16. Sí, ya nos habían transmitido esa inquietud también, no es nuevo, también nos habían transmitido esa inquietud en su momento. Sí, es posible. Lo vamos a reformular, y entonces de reformularlo tendríamos para el examen los contenidos de la clase del lunes 9, y le tendríamos que sumar contenidos de la clase del miércoles 11. ¿Mm? Que Sí, sí. interrumpa. En principio, en todo caso, si logramos después acomodar las fechas, vemos, pero en principio anótenselo para el miércoles 11, porque nosotros a principio de año diagramamos la fecha de los parciales y demás, porque después nos quedan pocas clases para el próximo parcial. Nosotros al final del cuatrimestre tenemos que dejar espacio para tomar el coloquio para aquellos compañeros que los necesiten, y por reglamento tenemos que dejar determinada cantidad de días entre el último examen con el coloquio y la entrega de notas, que nos complica un poco movernos las fechas. Lo vamos a tratar de hacer, pero Carlos y Analia siempre teniendo en cuenta que van a quedar 3 clases para el último parcial solamente. Después lo estudiamos bien. Por las dudas, si quieren, chicos, anoten ya que es el miércoles 11. En todo caso, lo cambiaremos, pero en principio sería el miércoles 11, y por esas razones, no por mala Igual, voluntad ni sí. nada por el estilo, sino porque después quedamos complicados para tomar la última evaluación, que la facultad también por reglamento nos exige tener 4 notas de cada uno de ustedes.
Sí, si hubiera algún cambio, lo tenemos que hacer saber en lo inmediato. Si no, mantendríamos eso. De haber un cambio, también lo hacemos saber en lo inmediato, ¿no? Quiero decir con esto, si hubiese algún cambio, potencialmente lo resolveríamos mañana. Si no, no podemos superar las dificultades que tenemos por el cronograma medio ajustado, lo mantendríamos para el 11. Es cuestión de pensarlo, de analizarlo y decidirlo inmediato mantenerlo. Sí, es cierto, tenemos esas dificultades que ya tenemos hecho el diagrama de clase, corremos el riesgo después de quedarnos con alguna clase o que tengan pocos días para un recuperatorio o un coloquio. Eso también corremos ese riesgo. Pero en principio mantenemos esa fecha. Si hubiese algún cambio, lo vamos a repensar, igual, pero lo haremos saber de inmediato. Bien, profe, gracias. De nada, buenas noches y nos vemos en la clase que viene. Buenas noches, chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. ¿Viste la grabación, Analia? Sí. Ay.